Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. El 1 de julio, México logró tentativa. La vigencia de las leyes electorales, la actuación de las instituciones del Estado mexicano y sobre todo la participación de los ciudadanos han hecho posible una nueva alternancia política del Poder Ejecutivo Federal y en la integración del Congreso de la Unión, así como en centenares de gobiernos estatales y municipales. Ahora el reto del país es la evolución hacia una democracia participativa que no se agota en la jornada electoral y que propicia el ejercicio cabal de los derechos ciudadanos. La asociación libre de otros ciudadanos en organizaciones no partidistas para incidir en lo público, el ejercicio pleno de la libertad de expresión y la promoción de la integridad y la transparencia, así como la exigencia de rendición de cuentas, son los primeros pasos hacia una verdadera democracia participativa. La Coparmex está de acuerdo y sostiene que deben de promoverse los instrumentos de democracia participativa previstos en nuestro sistema legal, como lo son la consulta popular, el referéndum, el plebiscito y la iniciativa ciudadana, todas ellas previstas en la ley. Estamos convencidos, absolutamente convencidos, de las grandes oportunidades que estos mecanismos ofrecen para la maduración de la democracia. Por ello, siempre apoyaremos al marco constitucional y legal, lo que supone la participación de las instituciones del Estado facultadas legalmente para ello. La realización de la llamada Consulta Nacional sobre el Aeropuerto Internacional de México, a la que convocó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, y que se realizó los días 26, 27 y 28 de octubre, ha dejado muchas lecciones a nuestro país. En este momento un recuento de las múltiples debilidades que dicho ejercicio ha tenido en su implementación. Han estado y están a la vista de todos. Tampoco haremos ahora un análisis pormenorizado sobre la falta de sustento legal del ejercicio y su claro desapego a las disposiciones legales en vigor. Sobradamente, dichas ilegalidades han sido explicadas por los expertos. Un importante aprendizaje es para ser actores y no solo espectadores de las grandes decisiones nacionales. Por ello, una lección de máxima importancia es que las consultas sobre los grandes temas de interés nacional por todos requieren, ante todo, sujetarse al marco legal. Si la democracia electoral ha madurado es porque se han observado las reglas. La instalación de la democracia participativa también demanda leyes modernas y sobre todo el cumplimiento estricto de las mismas. En esto no puede haber ambigüedades. Que la legalidad e idoneidad de una consulta nunca más sea el motivo de la discusión. Aspiramos a que el debate de las ideas sea en torno a los temas de fondo, no en las formas. Solo así se logrará que al margen de los resultados, tal como ocurrió el 1 de julio, y más allá de nuestra postura personal, todos podamos respaldar una decisión mayoritaria, lo cual en este caso no ocurre. Hacemos por eso un llamado al Congreso de la Unión para que procese sin demora las diversas iniciativas para reglamentar y dar forma a los instrumentos de la democracia participativa que ya están previstos en la Constitución. Necesitamos, le urgen al país reglas claras para el referéndum, para el plebiscito, para la iniciativa ciudadana, que deben de contar ya con un marco legal moderno y robusto que incentive su instalación definitiva en la democracia mexicana. En el caso de la consulta popular, la legislación ya existe y está en vigor. En tanto no sea modificada, debe ser respetada por todos, especialmente por el próximo titular del Poder Ejecutivo. Compartimos con el licenciado López Obrador su visión para que México deje de ser uno de los países con mayores índices de corrupción que se emitió en esta fecha. Desde luego que respaldaremos las acciones que en el marco de la ley se adopten para que... Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. El 1 de julio, México logró tentativa.
la vigencia de las leyes electorales, la actuación de las instituciones del Estado mexicano y sobre todo la participación de los ciudadanos han hecho posible una nueva alternancia política del Poder Ejecutivo Federal y en la integración del Congreso de la Unión, así como en centenares de gobiernos estatales y municipales. Ahora el reto del país es la evolución hacia una democracia participativa que no se agota en la jornada electoral y que propicia el ejercicio cabal de los derechos ciudadanos. La asociación libre de otros ciudadanos en organizaciones no partidistas para incidir en lo público, el ejercicio pleno de la libertad de expresión y la promoción de la integridad y la transparencia, así como la exigencia de rendición de cuentas, son los primeros pasos hacia una verdadera democracia participativa. La Coparmex está de acuerdo y sostiene que deben de promoverse los instrumentos de democracia participativa previstos en nuestro sistema legal, como lo son la consulta popular, el referéndum, el plebiscito y la iniciativa ciudadana, todas ellas previstas en la ley. Estamos convencidos, absolutamente convencidos, de las grandes oportunidades que estos mecanismos ofrecen para la maduración de la democracia. Por ello, siempre apoyaremos al marco constitucional y legal, lo que supone la participación de las instituciones del Estado facultadas legalmente para ello. La realización de la llamada Consulta Nacional sobre el Aeropuerto Internacional de México, a la que convocó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, y que se realizó los días 26, 27 y 28 de octubre, ha dejado muchas lecciones a nuestro país. En este momento, un recuento de las múltiples debilidades que dicho ejercicio ha tenido en su implementación. Han estado y están a la vista de todos. Tampoco haremos ahora un análisis pormenorizado sobre la falta de sustento legal del ejercicio y su claro desapego a las disposiciones legales en vigor. Sobradamente, dichas ilegalidades han sido explicadas por los expertos. Un importante aprendizaje es para ser actores y no solo espectadores de las grandes decisiones nacionales. Por ello, una lección de máxima importancia es que las consultas sobre los grandes temas de interés nacional por todos requieren, ante todo, sujetarse al marco legal. Si la democracia electoral ha madurado, es porque se han observado las reglas. La instalación de la democracia participativa también demanda leyes modernas y, sobre todo, el cumplimiento estricto de las mismas. En esto no puede haber ambigüedades. Que la legalidad e idoneidad de una consulta nunca más sea el motivo de la discusión. Aspiramos a que el debate de las ideas sea en torno a los temas de fondo, no en las formas. Solo así se logrará que, al margen de los resultados, tal como ocurrió el 1 de julio, y más allá de nuestra postura personal, todos podamos respaldar una decisión mayoritaria, lo cual en este caso no ocurre. Hacemos por eso un llamado al Congreso de la Unión para que procese sin demora las diversas iniciativas para reglamentar y dar forma a los instrumentos de la democracia participativa que ya están previstos en la Constitución. Necesitamos, le urgen al país reglas claras para el referéndum, para el plebiscito, para la iniciativa ciudadana, que deben de contar ya con un marco legal moderno y robusto que incentive su instalación definitiva en la democracia mexicana. En el caso de la consulta popular, la legislación ya existe y está en vigor. En tanto no sea modificada, debe ser respetada por todos, especialmente por el próximo titular del Poder Ejecutivo. Compartimos con el licenciado López Obrador su visión para que México deje de ser uno de los países con mayores índices de corrupción que se emitió en esta fecha. Desde luego que respaldaremos las acciones que en el marco de la ley se adopten para que el país se transforme en uno de los primeros en materia de honestidad y de integridad. Siempre apoyaremos cualquier acto que tienda a esclarecer un hecho de corrupción público y privado para que éste sea investigado, perseguido y en su caso juzgado. Sin embargo, en la misma convicción,
exhortamos al presidente electo para que una vez que entre en funciones se apegue de forma irrestricta a la legalidad, que las decisiones de gobierno no sean inspiradas en posiciones dogmáticas o en posturas propias de la campaña electoral, la cual tuvo su momento y su circunstancia. Del jefe de Estado y de Gobierno esperamos acciones basadas en la certeza que proviene de las evidencias técnicas y en la valoración racional de lo que más conviene al país. Actuar y decidir con base en hechos y datos, no en sofismas y mitos, es propio de un gobernante moderno, y ello no está reñido con la cercanía con la gente y con la atención de la voluntad popular. Por el bien del país, esperamos que los anuncios que dará en las próximas horas el presidente electo en relación con la continuidad de la obra del Aeropuerto de México sean sensatas y acertadas. Que la obra que se construye en Texcoco sea concluida y esté al servicio del desarrollo, la economía y las comunicaciones del país. Termino diciendo, el pasado 1 de julio, el licenciado López Obrador emitió su primer mensaje al país como candidato triunfante. Su moderación en ese momento envió señales de certidumbre a todos, incluso a sus adversarios políticos y a los que no comparten su ideología. El próximo 29 de octubre, mañana, el licenciado López Obrador está llamado a emitir su primer mensaje relevante como presidente electo, que marcará desde antes de que inicie su presidencia. Hacemos votos para que ese anuncio y las decisiones que él mismo deriven abonen a la confianza y a la concordia de los mexicanos, que no sea un paso al abismo. Muchas gracias. Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Comenzamos con Ivette Saldaña del Universal. Hola Gustavo, buenas noches y a todos. Mañana, bueno, desde hoy ya nos dijeron que Santa Lucía ganó. ¿Cuál es el escenario que ustedes tienen? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Va a haber movilizaciones legales ya? Decía hace unos días un empresario que estaban viendo justamente con abogados en cómo podrían frenar una posible construcción de Santa Lucía y cancelación de Texcoco. Quiero saber si entonces estarían ustedes ya viendo esta como plan B. ¿Y cómo esperan ustedes la reacción de los mercados? Porque a pesar de que no ha salido ya a dar el mensaje López Obrador, ya tenemos aquí que el dólar ya va a la alza, ¿no? Estaríamos viendo a partir de ahora, Gustavo, un escenario ya de confrontación total entre López Obrador y todo el sector empresarial. Gracias. Las posiciones de la Coparmex siempre han estado y estarán apegadas al marco legal. Desde luego, como lo dijimos hace un momento, el anuncio que haga mañana el presidente electo va a marcar su presidencia. Nos dará luz de qué podemos esperar de él a partir del 1 de diciembre. Sin embargo, las decisiones como tales solo puede tomarlas a partir de esa fecha. Y desde luego, en el caso infortunado de que decidiere en su momento no continuar con este proyecto, evaluaremos absolutamente todas las posibilidades siempre dentro de la ley. Pensamos que el marco jurídico no puede ser violentado y, de ser el caso de tomarse decisiones que vayan en contra del mismo, desde luego que valoraremos las instancias legales que procedan. Vamos con Julio Reina de La Jornada. Buenas noches, Gustavo. Una pregunta concreta. ¿Van a desconocer entonces los resultados de esta consulta primero? Y entonces entiendo que van a esperar la última decisión que va a tomar el presidente electo el día de mañana. Lo dijimos en su momento, desde que se conoció los términos de la llamada consulta nacional. Lo digo con claridad. El resultado es producto de un proceso que carece de legitimidad legal y carece de validez estadística. Enhorabuena porque el presidente electo tenga un elemento más para tomar decisiones, pero la responsabilidad política y jurídica de las decisiones que adopte a partir del 1 de diciembre son suyas y exclusivamente suyas. Este proceso de consulta no es legalmente vinculante y la responsabilidad, insisto, jurídica y política es única y exclusivamente de quien la toma. Nancy Valderas del Heraldo.
Hola, buenas noches, gracias. Dependiendo de cuál sea el anuncio mañana del presidente electo, ¿ustedes ven alguna posibilidad de que Santa Lucía pueda ser como atractiva para la inversión, o que lleguen como a un acuerdo de aquellos empresarios que confiaron en Texcoco y pues que ahora podrían volver la mirada hacia Santa Lucía, o se podría leer como una ruptura? Gracias. Esperamos un anuncio racional de parte del presidente electo. Nos parece que si a partir del 1 de diciembre se tomaran decisiones contrarias a la racionalidad del desarrollo del país, se la pensarán al menos varias veces, no 2 veces, y no solamente unos empresarios, sino cualquier empresario, para participar en una obra de esta característica. No vamos a anticipar vísperas, lo que sí puedo decirles es que la decisión de la continuidad abona a la confianza, abona a la certidumbre. Una decisión en otro sentido, desde luego, abre un signo de interrogación sobre la claridad en las decisiones que se estarán tomando a partir del 1 de diciembre. Laura Arana, de Contrarréplica. Buenas noches. Preguntarle si este desprestigio se va a notar mañana a nivel internacional, lo que comentaban de cancelar una nueva obra, si se llega a dar el caso, si nos pueden reiterar por favor esa postura, y cómo contener las consultas que lleva a cabo el presidente electo, si al final de cuentas siempre se ha venido manejando desde que fue jefe de gobierno el poner a consulta todos sus proyectos o los proyectos que él considera que son necesarios. Si serían suficientes estas iniciativas que están en el Congreso, por favor. Esperamos un anuncio racional mañana el presidente electo. Esperamos siempre lo mejor para el país, pero cada punto que baje una acción, cada centavo que se encarezca el tipo de cambio, tendrá un responsable y ese es el presidente electo. Hacemos votos para que el anuncio le abone a la confianza, a la certidumbre y que en ese sentido el país pueda seguir su ruta de desarrollo. Pero si no es así y hay consecuencias económicas, no habrá dudas, no habrá ninguna duda de quién tendremos que atribuirle esa responsabilidad. Por otro lado, pensamos que hay varias iniciativas provenientes de distintas formaciones políticas. Lo que no debe de quedar duda alguna es de la importancia que estas figuras que están ya reglamentadas en la Constitución tengan su puntualización en las leyes. Nunca más, como decía hace un momento, debe quedar al capricho de un gobernante, al arbitrio de una formación política, las características, la representatividad, los lugares donde se aplica una consulta que tenga que ver con un tema toral para la vida del país. Nuestra apuesta es por la legalidad, siempre lo ha sido y nos parece que en las decisiones torales del Estado mexicano tenemos cada vez más sujetarnos a eso precisamente, al imperio de la ley. Ahí están las iniciativas, esperamos que pronto, y por eso hacemos un llamado al Congreso para que se legisle cuanto antes en esa dirección. Miguel Alavés, del Sur de México. Buenas noches. Me gustaría consultarle si el presidente electo dijo que iba a tener una reunión con la iniciativa privada, con los principales contratistas, etcétera, antes de que se diera a conocer el resultado, con la intención de tranquilizarlos. Estoy citando lo que dio a entender el señor presidente electo. ¿Ya ustedes ya tuvieron un acercamiento, están dispuestos en caso de que ya haya habido la invitación, o de plano no han sido considerados para esta supuesta reunión que ni siquiera sabemos si se va a hacer o no? Muchas gracias. Yo espero que no se prendan fuegos para que no tengamos que andarlos apagando. No hay fuegos hoy. Si se prenden, sabemos cuándo y por qué. Nuestra apuesta es para que el país esté en un clima de tranquilidad, en una ruta del desarrollo, y que no haya decisiones que abonen precisamente a la creación de estos fuegos. Miguel Ramírez, de DNF. Buenos días, noches ya, perdón. La parte de, entonces, si el presidente dice que se van a respetar todos los contratos para dar esa confianza, ¿ustedes quedarían contentos y sentirían que es adecuado aún así
todo cerrar este fuego que se puede comenzar? Si se invierten de manera irracional recursos del Estado mexicano para pagar una responsabilidad contractual de manera ilógica, innecesaria, es el más grande despropósito, el más grande derroche de recursos públicos en un país que evidentemente requiere su uso de manera óptima y racional. Nos interesa desde luego el cumplimiento del Estado de Derecho, y si es el caso, las empresas afectadas por una decisión estarán en su legítimo derecho de exigir lo que les corresponda. La pregunta es, ¿quién se encarga por el mejor interés del país? Más allá de las empresas, si el proyecto se interrumpe, el que pierde es México. Pero lo dije con claridad, el primero que pierde es el gobierno, porque es el que tendrá que pagar los platos rotos. Hugo Vega, de ADN 40. Gracias, Gustavo. Había dejado el presidente electo la posibilidad de que se pudiera concesionar el aeropuerto de Texcoco en caso de que hubiera la opción de Santa Lucía también. ¿Ustedes verían también la posibilidad de que en caso de que el presidente electo decida cancelar el proyecto de Texcoco, buscar un consorcio de empresarios para que se concesione esta opción y seguir con el aeropuerto de Texcoco? El presidente electo, siendo candidato, estuvo en Coparmex y se comprometió a dos cosas. Se comprometió a que de haber una consulta popular, esa sería con apego a la ley. Ahí está la grabación, textualmente refiere la forma en que se haría en cumplimiento de la ley de consulta popular. Nos mintió. Esto no ocurrió. Y además se comprometió a que si había los recursos privados para que el Estado mexicano obtuviera el reembolso de lo invertido y los recursos privados para la conclusión del proyecto y su operación, no tendría inconveniente. Literalmente está firmado por el presidente electo. Nuestro llamado es a que honre la palabra y que se tome una decisión de fondo congruente a lo que nos dijo en la Coparmex. Julio Gutiérrez, de 24 horas. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Nada más dos cosas para puntualizar. Entonces, la Coparmex se pronuncia totalmente a favor de Texcoco y es muy notorio que los contratos por parte del grupo aeroportuario dicen que esos contratos solamente pueden ser utilizados para el aeropuerto de Texcoco y no para Santa Lucía. Saber qué opinión te respecta a esto. Nuestra postura ha sido clara en ese sentido. Estamos convencidos de que el único proyecto que hoy por hoy cuenta con los estudios técnicos, financieros, de mercado, aeronáuticos suficientes para garantizar su viabilidad es el proyecto que está en construcción. ¿Me hacía otra pregunta? Sobre los contratos. También ha referido el presidente electo que no se tienen que preocupar los contratistas porque se les repondrá en otra obra. Si fuera el infortunado caso de que se inicie una obra, creo que es claro que su asignación tendrá que llevarse a cabo en cumplimiento de la ley. No son fichas de dominó que un jefe de Estado pone en un lugar o en otro. Si hubiera otra obra ahí o cualquier otra, su proceso de asignación, repito, tiene que llevarse a cabo estrictamente en observancia de la ley. Alberto Zamora, del Grupo Radio Centro. ¿Qué tal? Buenas noches. Quisiera preguntarle, habló de acciones legales, ¿a qué se refiere con ese tema? Y otro, ¿qué repercusiones a la economía tendría una cancelación del proyecto en Texcoco? Gracias. En caso de que las decisiones que se tomaren por el presidente electo, una vez que esté en funciones, a partir del 1 de diciembre,